Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues esperar que el doctor Borràs se incorpore lo antes posible a su vida normal. Y no quisiera no tener mis primeras palabras para recordar a Francisco Calvo. Venir a hablar en nombre de los amigos del Museo del Prado y hablar de un amigo como es Paco Calvo, pues me cuesta un poco iniciar una conferencia en este que era su mundo. Este pilar que ha sido, o por lo menos a mí siempre me ha parecido, de la institución de amigos del Museo del Prado. Yo he conocido a Paco Calvo desde el principio de su vida académica y hubo una época en que coincidieron dos grandes críticos de historia del arte. Uno era Julián Gallego y el otro era Paco Calvo. Uno estaba en la madurez y el otro tenía la fuerza, la potencia del hombre joven. Cuando Julián Gallego nos abandonó, un poquito antes, porque dejó de escribir un poco antes, quedó Paco Calvo en plenitud de hacer un trabajo espléndido. No voy a fijarme nada más y hacer alusión nada más que a un tema, que es el tema de la divulgación. Y no lo digo en tono menor, para mí lo de la divulgación es extraordinario. Paco Calvo es un grandísimo investigador, pero me interesa transmitir esa idea de cómo nos ha hecho llegar durante casi 50 años una aproximación al arte del día a día, con una enorme facilidad. Nos ha dejado huérfanos y realmente es difícil encontrar en la crítica artística española de este momento, igual que en aquel periodo anterior hubo ese bypass entre Julián Gallego y Paco Calvo, en esta vez me da la impresión de que se va a producir un corte, y un corte muy abrupto. Y solamente para terminar este pequeño recuerdo, homenaje, pretendo, a Paco, es recordar la persona tan entrañable que fue. Realmente se ha ido, y se ha ido en silencio, yo creo que ni siquiera por no molestar. Es una persona que los que le conocemos un poco sabemos lo dura que ha sido la vida con él y cómo él supo dar vuelta y afrontar esos temas con, no digo alegría, pero sí creando felicidad a las personas que necesitaban ese apoyo. De verdad que para mí es una enorme pena recordar la figura de Paco Calvo. Y ahora vamos a entrar en materia. Y lo primero es... Es que no se está viendo en el proyecto. Vamos a sacar y volver a meter. Ahora, perfecto, gracias. Ya simplemente darle a... Sí. En primer lugar, decirles que me temo, como tantas veces, que les voy a desilusionar. Es decir, van a esperar de mí que sea un estudioso de lo fantástico y casi me atrevo, solo lo diré en la conclusión final, que el Bosco casi no tiene nada de fantástico. Es un enorme error afrontar el tema del Bosco como un pintor de lo fantástico. Pero en todo caso necesito explicar una serie de cosas que me permitan luego tener un poco de apoyatura para esta cosa tan fuerte y radical con que empiezo. De verdad que no es provocarles, a lo mejor sí, me intento provocarles para que estén un poco más atentos, pero realmente, desde mi punto de vista, un poco es así. Luego les quería pedir perdón también por ese título. Dios mío, qué título. La fantasía bosquiana, la realidad otoñal de una época crepuscular, un pretexto para que nuestra sociedad sueñe con sus propias fantasías. Uno quiere poner, según se va haciendo mayor, quiere que sus títulos respondan más al contenido de lo que va a hablar. Y entonces le salen estas culebras larguísimas que para los que tengan que hacer esta ficha, Dios mío, menos mal que hay el ordenador, pasas el ratón y lo liquidas fácilmente. En primer lugar, van a permitirme que emplee 10 o 12 minutos en una serie de temas que son de sobra conocidos, pero que a mí me interesa recordar aquí, para luego
se me entienda un poco mejor, si es que se me puede entender. ¿Qué sabemos del Bosco? ¿Quién es el Bosco? Desde el punto de vista de la figura, de la imagen, realmente no tenemos una imagen segura al 100%. Esta imagen que ustedes tienen aquí delante es un retrato hecho a la aguada, como ustedes ven ahí, lápiz y sanguina, y es un retrato que se corresponde, unos dicen que es el contrario de esta imagen de Cornelis de Cort, y que los dos tienen un modelo común. Es decir, hubo un retrato del Bosco en donde han reproducido ese retrato dos artistas de manera distinta. Si dan vuelta a la imagen, se parece bastante. Yo, que soy historiador del arte, les diré que creo muy poco en estas historias, pero bueno, se mueven las imágenes para un lado y para otro, te traen la estampa, no sé qué, no sé cuántos, y si te hablan muy profundamente te terminan convenciendo. Ya que estamos en el Prado, les diré que mi primera venida al Prado era con un profesor. Veníamos con alumnos americanos y cuando nos parábamos delante de la emperatriz Isabel, la primera alumna americana que veía allí dice: «Pero no se mueva, señorita, sus ojos son como los de la emperatriz Isabel». Y aquella pobre americana se iba con una enorme satisfacción. Como ven, es un poco burla a este juego de palabras que nos traemos normalmente. Si se parece, le doy la vuelta a la estampa, que no sé qué, no sé cuántos. Posiblemente estamos en esa línea. Pero a mí me interesa mucho este retrato que ustedes ven aquí, porque en el fondo corresponde a una colección de retratos de una serie que pretende emular a Vasari y las vite de Vasari, pero se refieren a los pintores de Flandes en la época del Gran Duque de Alba. Y realmente es como la contraposición, oye, que estamos nosotros aquí también. Y el nivel que se le da en esta visión de los pintores, aparecen los Van Eyck primero, y el segundo en nivel y en categoría que aparece es nuestro Bosco. Luego está este otro retrato que está en el MEAT, es el último que ha aparecido, yo creo que por los años 50, no recuerdo muy bien, pero por los años 50 no recuerdo muy bien porque me he equivocado de chuleta, traigo una chuleta que era un borrador previo, entonces espero no equivocarme demasiado. Pero en este retrato del MEAT yo creo que apareció por los años 50, 55, sigue siendo un personaje recio. Yo diría que casi parece un estibador de puerto, pero bueno, no sé qué decir. Está perfectamente señalado por el letrero que figura ahí. Yo tengo manía de llamar a las cosas como se deben llamar. Yo estoy cansado de esta gente que pone epígrafe. Eso nunca es un epígrafe. El epígrafe es lo que se hace sobre una piedra dura y hay que excavarlo. Eso es un letrero. Pues en el letrero lo explica claramente. Y luego este del Escorial, que todo el mundo piensa, no sé si el ratón se ve, sí, que todo el mundo piensa que este personaje que ven aquí es el mismo. Bueno, así, con ganas de creérselo, pues uno se lo puede creer. El problema es que el retrato lo mismo es de 1510, el Camino del Calvario, la Coronación de Espinas, lo mismo para unos es de 1510 y para otros es de 1490. Otro de nuestros grandes defectos. No hemos progresado nada, absolutamente nada, en los análisis morelianos que hacemos de las obras de arte. Y para algunos todavía sigue siendo como una Biblia. O mejoramos o estamos perdidos. La solución tampoco son los análisis químicos. Recuerden ustedes a aquella historiadora del arte que descubrió de repente un Goya y vino el señor alcalde de Madrid, Gallardón, y nos despertó el verano con un susto terrible porque había aparecido en el desván del ayuntamiento un nuevo Goya. Y la causa, ¿saben cuál fue? Que analizaron los pigmentos. Y claro, los pigmentos en la época de Goya los compraban todos en la misma tienda. En la calle San Lázaro iban a comprar los pigmentos y por lo tanto el análisis de pigmentos si no haces otra cosa no te explica absolutamente nada. Entonces, bueno, a lo que iba, que tengo facilidad de diluirme, perdónenme. El retrato que ustedes ven aquí se atribuye al Bosco. Si es el Bosco, debe estar más próximo a 1510 que no, pero en todo caso
desde mi punto de vista, es bastante problemático que eso sea así. Bien, esto es en cuanto a la aproximación al rostro, a la imagen del personaje. Segunda aproximación. ¿Cuál es su estatus de vida? ¿Cómo vive el Bosco? El Bosco pertenece a una familia artesanal que hereda una casa en la plaza del pueblo y es una plaza de importancia, es la que está ahí subrayada con la flecha roja. Pero claro, 's-Hertogenbosch es un pueblo que no tiene ni siquiera obispado. Por lo tanto, también el nivel de importancia de 's-Hertogenbosch hay que tener cuidado un poco en lo que se señala. Desde luego, él perteneció, digamos, al grupo de comerciantes, artesanos de cierta importancia que existía en la ciudad, como prueba justamente la vivienda. Vivió toda su vida, su mujer siguió viviendo 6 o 7 años más, hasta que terminó, cuando se hace este cuadro, hacia el año 30, hacia 1530, ya no vive la mujer del Bosco, el que vive es un sobrino, y como pueden apreciar por el cuadro, es un cuadro religioso que está dedicado a San Francisco, como ustedes ven en la parte inferior, y es el día que toca la venta de paños en la plaza. Estamos en la plaza pública, tiene una buena casa, se casa con una mujer que además tiene dinero, tiene muchas propiedades, y por lo tanto él pinta porque le gusta pintar y porque se lo pagan muy bien. Por lo tanto, en ese sentido, es un personaje bastante acomodado y sin necesidad de pintar si quisiera. Con lo cual lo hace por placer, por disfrutar de ello, y luego ya no sé, no soy capaz de adivinar si también por ganar dinero, me imagino que también. Pero bueno, todo eso es gratuito, como ustedes entenderán. No sé por qué, desde que hubo la exposición del Bosco aquí, se han obsesionado con la firma del Bosco. Me he encontrado, desde la exposición aquí, media docena de artículos dedicados a la firma. El mismo catálogo del Bosco hecho aquí para la exposición de aquí trata del tema y luego esto ha dado pie para que otros aborden el tema. Miren, esa firma gótica de imprenta, normalmente los artistas de este tipo o de otro no perdían el tiempo firmando, le mandaban al último que llegaba, que incluso era bueno en las letras, que hiciese esas letras. Con lo cual, no garantiza absolutamente nada la firma, en el caso del Bosco, que ninguna de las firmas sea ni auténtica ni de hecho, hay cuadros que tienen el mismo tipo de firma y con los caracteres más o menos similares que sabemos claramente que no son del Bosco. El Bosco se llegó a cotizar muy bien y evidentemente le debieron falsificar la firma. Pero me interesa sacar el tema de la firma por una cosa importante, porque aquí es en donde empiezo a señalarles el desvarío total que hay por parte de la historia del arte en su aproximación a la figura del Bosco. Porque realmente se llega a decir, empieza a firmar porque hay un vidriero en 's-Hertogenbosch que firma sus vidrieras. Otro levanta la mano y dice, es que es un pintor moderno. Mire, yo vengo de la Alta Edad Media y he picoteado en todos los aspectos de la Edad Media y de los que no son. Realmente soy un promiscuo tremendo en la historia del arte. Pero les puedo garantizar que los artistas firmaron siempre sus obras, siempre. No es ningún signo de modernidad, absolutamente. Lo ponen los manuales, ya lo sé que me lo van a decir, pero no es verdad. Siempre firmaron sus obras. Y si no firmaron las obras es porque no la tenían a precio o porque se ha ido borrando, perdiendo el paso del tiempo. Sí es verdad que hay en la Edad Media un artista tremendo, el protagonismo que tiene, que es el maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria, que borra de un plumazo al arzobispo, al rey, y pone su nombre sin más, y encima se representa el de rodillas. En la cabecera de Santiago, el artista está porque lo sabemos por los libros, pero los que ocupan el protagonismo son el rey
y el obispo. Pero olvídense, esa verdad es una mentira, por lo menos yo lo llamaría, con perdón a mis colegas, un resbalón. Y que por desgracia está, y hablan como síntoma de modernidad. Ya les digo que se han escrito unas cuantas docenas de folios hablando del signo de modernidad que supone que el Bosco firme esta obra. El siguiente aspecto que me interesa subrayar. Voy buscando esto, y se lo digo sin ambajes, para intentar transmitirles lo mal estudiado que está el Bosco. Bueno. La siguiente cosa que quisiera tratar, pero muy brevemente. Este es el San Juan del Lázaro Galdiano, como ustedes saben. Algo hecho mal. Y de repente nos han empezado a hablar de las figuras ocultas. Y claro, no dicen las figuras que están cubiertas ni nada, se utiliza la palabra oculta. Ustedes saben la carga de profundidad que tiene el término oculto, con un pintor que tiene fama de ser herético, de vender gato por liebre, perdónenme la vulgaridad, y andar en relación con nigromantes y con no sé cuántas cosas. Poner la palabra oculta para estos retratos, como ven allá a la derecha, debajo de esa flor tan preciosa que ustedes ven ahí, a ver, he perdido el ratón. Debajo de esta flor, fíjense la cara que sale. Y claro, eso ha empezado a lanzar una literatura que me maravilla. Vamos, ni las novelas de Pérez Reverte. A partir de aquí pueden sacar lo que quieran. No, mire, lo que ha pasado ahí es una de dos, que no les gusta la composición, pero fundamentalmente es que se ha quedado sin cliente. Y como usted comprenderá, ha hecho medio cuadro y lo tiene que arreglar. Si no tiene cliente, lo tiene que arreglar y lo cubre. Porque además es que conocemos docenas de casos que ocurren en el Bosco y en los que no son el Bosco que ocurren estas circunstancias. Por lo tanto, mucho cuidado con ese lenguaje subliminal, porque contribuye precisamente a esos planteamientos. Bueno, hemos vivido, creo que todos los que estamos aquí, el entusiasmo que causó la exposición El Bosco. Ya cuando se realizó en el pueblecito de Hertogenbosch, ya tuvo un éxito importante, pero mire, en Madrid las colas eran inmensas. Le doy una cifra sacada del periódico, pero es una fuente oficial, que es El Prado. El Prado dice que tuvo la visita de 585.000 visitantes. Récord absoluto del Prado. Ni Tiziano, ni Velázquez, ni el Greco, ni nadie tuvo tantas visitas. Jamás asistieron tanta gente a una exposición de este tipo. ¿Y por qué tanta gente a ver esta exposición? Miren, yo que he montado muchas exposiciones, les voy a ponerme como ejemplo, perdónenme el yoísmo, hoy me va a salir una conferencia muy yoísta, pero es porque si pongo ejemplos con exposiciones de compañeros, pueden pensar que me meto con ellos. Y con esa manera, pues me meto conmigo mismo. Es mentira que el buen paño en el arca se vende. Eso es mentira. Lo que se vende es la publicidad. Yo monté una exposición asombrosa en León, en torno al año 2000, en donde estaban las mejores piezas de la orfebrería del siglo XI, una exposición increíble por las piezas, no por lo que yo montase, sino por las piezas que allí acudían. Y teníamos una asistencia normal. A la mitad de la exposición se contrató por parte de los responsables a Concha García Campoy, hoy desaparecida. Y Concha García Campoy hizo un programa que no recuerdo ahora si eran los sábados y los domingos en la exposición. Les puedo decir que a partir de ese programa se triplicaron los asistentes a la exposición. Se lo digo esto para que se den ustedes cuenta
un poco esto de los asistentes a las exposiciones. Yo he montado en México una exposición que ha sido la exposición, por lo menos hasta ahora, la exposición española más vista en México hasta este momento. ¿Fue mérito mío? No. Fue mérito de que la campaña de publicidad que hizo Conchita Beistegui, que era la responsable del Colegio San Ildefonso en ese momento, dominaba los medios de comunicación, ya saben la personalidad que es Conchita Beistegui, y inundó México de publicidad sobre la exposición. Y la exposición, había multitud de personas en ella. Perdonen que a veces corra el velo y deje ver lo que hay detrás de la cortina, que a veces es muy duro decirlo, pero me interesa que ustedes vayan sacando un poco algunas conclusiones sobre esto. En el caso del número de visitantes al Bosco en el Prado, tiene una cosa que a mí me interesa especialmente. Ha tenido los mismos medios de difusión que las otras y el lugar de exposición ha sido el mismo. Yo he reunido las 4 cantigas de Alfonso X, cosa que ni el propio rey la tuvo en su vida, y las hice en una capital de provincia y tuve una asistencia normal. Le estoy hablando de las 4 cantigas y todo el escritorio de Alfonso X, tanto los que están en el Vaticano como los que están en el British. Es una exposición donde han venido todos los especialistas del tema del mundo a verla. Pero el lugar en donde se hizo no daba para más. O sea que eso es importante. Entonces, aquí el espacio, el lugar es el mismo. Y, sin embargo, la respuesta fue muy diferente. La pregunta que yo haría, y ahora sí que voy a inventármelo porque no lo sé, pero en mi experiencia, yo cuando le pregunto a alguien sobre qué pintor te gusta o cosas así, en una conversación tal, no he encontrado a nadie que me haya dicho el Bosco. Es decir, te citan a Rafael, te pueden citar a Picasso, 40.000 respuestas. Pero el Bosco no aparece entre los grandes pintores que la gente tiene en su cabeza como referencia. Ya les digo que esta no es ninguna estadística oficial, es una cosa casera mía, pero a mí, por lo menos, me ha ocurrido eso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que ocurre por la literatura que hay en torno a la obra del Bosco. Incluso si pregunta usted por el cuadro que más les gusta del Bosco, mire, yo he estado un día entero con un equipo japonés hablando sobre el Bosco, que hicieron un programa largo sobre el Bosco, y solo les interesaban los cuadros que eran dudosos del Bosco. Y solo preguntaban por el interés del contenido de los cuadros. Y un interés por el contenido de los cuadros que tampoco tenía ninguna lógica. Yo, la verdad, me lo pagaron muy bien, lo pasé muy bien con ellos, pero me temo que los desanimé del todo. Hicieron un programa maravilloso, nunca he visto el Bosco tan bien, con tal calidad, como hicieron ellos. Pero venían dirigidos con otro criterio, venían pensando en otra cosa. Miren, no quiero utilizar mis palabras como crítico de arte, porque hasta incluso puedo ser malo. Pero el mejor crítico de arte, el mejor conocedor de pintura del siglo XX, yo creo que entre los expertos, ya no digo en los aficionados, entre los expertos, no hay nadie que dude que es Tolnay. Tolnay es un cerebro de la pintura. Cómo ha analizado siempre los grandes pintores, cómo los ha clasificado, etc. Y Tolnay decía que este era el mejor cuadro del Bosco y posiblemente el mejor cuadro de Flandes. Y aquí gusta, pero, hombre, es un cuadro religioso. Y entonces, pues no llama excesivamente la atención. Llama, pero no demasiado. Llama mucho más la atención
Este que vemos aquí, que luego tendremos ocasión de comentar. Este es una de las tentaciones de las veces que pintó San Antonio, las tentaciones de Lisboa. Desde luego es un bellísimo cuadro. Pero, claro, aquí hay seres volando, aquí hay limures, aquí hay erotismo, aquí hay tantas cosas que les encanta a todos. Hasta hay una misa que consideran que es una misa sacrílega. Entonces, échenle hilo a la cometa. Todos esos términos, en esos programas nocturnos que nos embaulamos viernes, sábado y domingo sobre historia y ese tipo de cosas, pues estos señores te cuentan cosas de estas que son las que venden. Y aquí lo que está vendiendo es ese otro aspecto, o por lo menos a mí me parece ese otro aspecto que les digo. Bueno, aquí ya, ante esta maravilla, si me permiten, sé que con esto molesto al Prado, pero bueno, mi obligación es decir lo que siento. El Prado tiene los mejores boscos conservados del Bosco, pero bien haría en quitarle el letrero a los que no son boscos. Es decir, el comportamiento del Prado en este sentido es el comportamiento de un museo pequeño, de los que tienen una obra y quieren seguir, a ver si tengo 12 cromos, mejor que tener 4 cromos buenísimos. Y no se han decidido nunca a dar ese paso. Yo creo que si hubiese seguido Miguel Zugaza, lo hubiera dado. En ese sentido, yo creo que hemos dado un paso atrás. Son más conservadores ahora que antes los equipos del Prado. Ahora se nos va Manuela, y ha sido muy valiente con Goya, y ya han visto los dolores de cabeza que le ha dado a Manuela ser valiente con el Goya. Yo de Goya no entiendo nada, no le doy la razón a nadie, pero me refiero en este sentido, yo del Bosco, de verdad, exigiría seriedad al Prado a la hora de tratar la rotulación de sus cuadros. Bueno, los horrores que ven ustedes en el postigo de la derecha, la visión de todo tipo de temas que luego tendremos ocasión de ver, de carácter erótico, festivo, por no decir pornográfico en algún caso, y las delicadas formas sutiles, esa belleza encantadora del paraíso que ustedes están viendo ahí. La única cosa fantástica que yo veo en el Prado, en el Bosco, es este cuadro que tienen delante. Este cuadro se conserva en Venecia y es un cuadro muy difícil y para el que no se encuentran precedentes. Se encuentran precedentes, pero no con esta realización. El tema es muy fácil de identificar. Lo que pasa es que cada día sabemos menos de los que practican la religión cristiana. Yo profesionalmente me tengo que dedicar a ella muy en profundo, pero olvidan la idea del Dios luz y el alma que se funde con la luz divina. Es el viaje de Túndalo, en donde el alma es llevada de un sitio a otro, y el viaje final es como el ángel le va aproximando hacia la luz, y vean ustedes cómo al fondo de ese cilindro casi el alma no se ve, porque se va a fundir en luz misma. Desde el punto de vista de los sermones de la época, el tema es bastante corriente, no digo vulgar, pero bastante corriente. Y aquí hay una solución que a mí me parece de una enorme originalidad. A lo mejor cualquier día no me extrañaría que viniese alguien y me sacase una estampa o otra cosa que sirviese de referencia. Pero aquí sí que le veo absolutamente libre. Este es un cuadro que les encanta, a estos del milenio, la vida del más allá, la comunicación, etcétera, etcétera, les apasiona. Pero desde mi punto de vista, ya les vuelvo a repetir, la pena es que el cuadro está muy retocado. Pero lo esencial de la tabla, lo esencial de la tabla es lo que estamos viendo y desde mi punto de vista lo que les acabo de comentar. Hagamos un breve repasito sobre 3 o 4 obras del Bosco. ¿De dónde viene y hacia dónde va?
Y antes también les quería decir, y perdónenme porque esta es una constante en mí, decir algo que cada día se va abriendo paso en la enseñanza del arte, pero que todavía los historiadores del arte siguen apegados a ella. Nosotros tenemos una época de la historia del arte que es nefasta. El problema es que es una época maravillosa, que tiene unas creaciones artísticas fantásticas, pero lo que no se puede hacer es, el arte es el Renacimiento se inventa la antigüedad. Hasta hace 30 años los arqueólogos veían la antigüedad como decían los hombres del Renacimiento, y eso es mentira, no es así. El Renacimiento se inventó la antigüedad. Cada día son más los arqueólogos que van descubriendo hasta qué punto mintió el Renacimiento sobre el tema. Y luego se trata de todo un camino, se explica así, todo un camino de cómo nos vamos acercando al Renacimiento. Y se llega al humanismo de algunas de las obras del escritorio de Alfonso X y sale un italiano muy serio diciendo, pero todavía no estamos en el humanismo italiano. Oiga, ¿y al siglo XIII qué le importaba el humanismo italiano o la variante que fuese el humanismo italiano? No se puede hacer una historia del arte esperando a ver lo que va a llegar, porque entonces se da una visión absolutamente sesgada del arte. Pero es que luego es al revés, es cómo nos vamos alejando del Renacimiento. Ojo, yo no estoy atacando el Renacimiento, que posiblemente sea el estilo que más me gusta. Lo que estoy atacando es la metodología que llevamos 3 siglos aplicando de manera equivocada. Y que, por desgracia, los grandes teóricos del arte han salido, la mayoría de ellos, o del mundo medieval o del Renacimiento, pero fundamentalmente del mundo del Renacimiento. Y han impuesto su ley. Solo los artistas han sido capaces de romper ese corsé de fuerza que nos hace ver la historia del arte de esa manera. Así nunca juzgaremos bien una obra gótica, románica o los mismos flamencos. Hombre, hasta se les olvida que los grandes señores italianos les mandan a aprender a ver cómo se hace el color a Flandes, a los que estudian el Renacimiento italiano, y ahí están anclados en el año 800, un poquito antes, con Winckelmann. No han salido de Winckelmann. Y es una tristeza, pero nuestros programas siguen estando deformados precisamente por eso. Bien, a lo que íbamos. Esto es un bosco, en teoría juvenil, aunque hay alguno que dice que no, pero yo creo que es un bosco juvenil, y desde mi argumento es el de la mayoría de los que saben de esto. Es como ustedes ven, muy pegado a las tablas flamencas más tradicionales. La forma de concebir el paisaje al fondo, la altura que tiene en que se dispone el paisaje, los primeros planos de las figuras, la misma materialidad un poco dura de la definición de las imágenes. Por lo tanto, es un cuadro, yo desde mi punto de vista, no tiene duda, de primera época. Esto otro es otra cosa. Recuerdan el cuadro, ¿verdad? Es el vendedor ambulante. Fíjense el protagonismo que adquiere la figura en primer término. Fíjense el detallismo digamos a la flamenca que existe en cada uno de los elementos, los cacharros, la simbología, los elementos emblemáticos, la dura realidad naturalista de llegar a un acuerdo de mancebía en la puerta de la casa del Lenocinio. El mismo tratamiento de la valla, etcétera. Todo eso es flamenco, pero aquí se respira otro aire. Hay una vida interior en el personaje, una tristeza que, bueno, perdónenme, no tengo mejor imagen, pero yo creo que se puede percibir. Esta es otra forma de pintar. ¿Conoce Italia? ¿Es la influencia de Italia o es la evolución lógica del mundo de Flandes? No lo sé, no lo sabe. Yo creo que nunca lo sabremos. Ahora quisiera tratar otro aspecto que me parece
de capital importancia. Porque quiero bajar a ejemplos concretos lo que es importante. El Bosco, él es un hombre culto, está reproduciendo lo que él sabe, o es como un artista tradicional en esta época, muy de tradición medieval, que está trabajando un poco a petición del cliente. Bueno, si yo leo, y cito con todos los respetos del mundo, como verán no estoy nada de acuerdo con él, pero respeto mucho su figura, a Gómez de Liaño. El Bosco aquí ha tenido en cuenta a Filón, a Platón, a los neoplatónicos, a los pitagóricos, a los herméticos, a los gnósticos cristianos, y me he parado por no ocupar más líneas. Estupendo, pero no sé, no tengo ni idea de dónde sale ni en dónde ha aprendido eso el Bosco. Luego va más lejos y se pone a explicar en el postigo de la derecha que ustedes ven ahí. Fíjense el tema que se representa ahí. Como ven, es una visión bucólica del paraíso y en la parte inferior está Dios creador presentando a Adán, le presenta Eva. Es la presentación. Y mi admirado Gómez de Liaño dice, obviamente, la pareja que vemos en el panel izquierdo del tríptico no representa el hombre terreno y carnal, sino el intelectual, espiritual, celeste. De ahí que no veamos salir a Eva de la espalda de Adán, ni a esa escena le sigan las consabidas de la falta y de la expulsión. O sea que estamos precisamente ante, no representa al hombre terreno y carnal, sino al intelectual. Yo que estoy formado en la tradición del arte cristiano habitual, a mí sinceramente me cuesta trabajo. He estudiado en el mismo pupitre que Gómez de Liaño, pero también les digo, mis notas eran muy malas al lado de las suyas. Él de verdad que era un prodigio. Entonces, bueno, yo no lo entiendo, sinceramente. Lo de el hombre intelectual no lo entiendo. Quisiera que veamos algunas cosas más. Veamos, esa es la tabla de la que estábamos hablando, y vean los precedentes. Miren, me remonto hasta donde quieran, si quieren hasta el siglo IV, pero no es necesario. Aquí tienen la Biblia Grambal, una de las grandes Biblias del mundo carolingio, y también conocida como Biblia, bueno, ¿cómo se llama? Dios mío, mi cabeza. Hecha para el hijo de Carlomagno, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo se produce la presentación, que podía ser, en este caso es de pie, en este caso están arrodillados, pero es una presentación sin más. La Biblia Grambal ve en ese sentido fílmico de la representación, es muy bonito. Los que se dedican a la historia del cine y del lenguaje fílmico te cogen la columna trajana y luego te pasan inmediatamente a la Biblia Grambal para ver esa secuencia de imágenes del lenguaje fílmico. Pero bueno, yo les garantizo que esto es una ilustración de una Biblia en donde el hombre intelectual no figura por ningún lado. Bueno, no lo digo, posiblemente puedo estar yo equivocado. Otro tema es presentación. Yo, hombre, si estuviésemos en clase, yo a veces a mis alumnos les preguntaba, ¿qué creen que es esto? ¿Ustedes creen que hay diferencia, entre la obra de Corrochon y la tabla del Bosco? ¿Ustedes notan alguna diferencia? ¿Es una presentación? Les voy a ayudar un poco, perdónenme. Fuero Juzgo Español, siglo XIII, taller de Alfonso X. ¿Saben qué es esto? Cristo casando a Adán y Eva, antes del pecado.
Porque en el proyecto de Cristo, decían nuestros legisladores, en la creación, antes del pecado de nuestros primeros padres, Cristo realizaba el matrimonio e iban a tener ángeles puros. O sea que no se iba a producir el pecado. Y los juristas del siglo XIII español, en el Fuero Juzgo, en las versiones del Fuero Juzgo del XIII, daban esa interpretación. No hay duda, el letrero de la rosca lo explica con pleno detalle. Si damos marcha atrás, verán que aquí está Dios Padre, pero está ataviado para pontificar, para realizar un sacramento, para actuar como sacerdote. Con lo cual, esta escena preciosa e idílica que ven ustedes a la derecha es justamente esa visión que se tiene en un momento determinado a partir de la escuela de Bolonia, de que hubo un momento en que el hombre se pudo haber salvado y que la idea de Dios Padre era haberlos casado y que hubiesen tenido en vez de hombres, ángeles. Y que el mismo Dios hubiese intervenido en el sacramento. Pero en esta tabla no ocurre o no va a ocurrir nada de eso. Bueno, perdónenme, Dios me libre. He elegido las más suaves, perdónenme, pero de verdad que si alguno es un poco sensible va a haber algo raro, pero he intentado que sea suavizarles el asunto. Yo tengo que expresarme en el lenguaje del momento. Pero quiero que nos fijemos en el tema. ¿Ustedes creen que no hay ninguna alusión al pecado en la tabla? ¿Saben ustedes lo que es esto? Este árbol fantástico, ya que estamos hablando de fantasías, este árbol fantástico es un drago, que había llegado a Europa. No hay un solo vegetal en el bosco que no esté en todos los repertorios de flora y fauna que conocía la Edad Media. Ni uno solo. Y este drago que ustedes ven ahí, no hay que ser muy listos para darse cuenta que tiene un sentido simbólico, que es un elemento emblemático. Es el árbol del bien y del mal. Y hay otra cosa que no quiero complicarme mucho la vida, pero todos me entenderán, y perdónenme la vulgaridad, ya sé que es muy machista, pero no es mío, es de la época. ¿Qué ven ustedes ahí? Un conejito, ¿verdad? No sé si aprecian, perdonen que se me ha ido el puntero. ¿Ven aquí el conejito? No sigo, espero que lo entiendan. El árbol del pecado, el elemento sexual que está aludiendo al pecado y al castigo. De intelectual no tiene absolutamente nada. Están todos los elementos que corresponden precisamente al anuncio de lo que va a venir. Podría ser la otra variante, que es la del matrimonio que yo les decía, pero desde luego lo que no es bajo ningún concepto es lo intelectual. Yo quisiera ahora, puesto que voy un poco justo de tiempo, hablar un poco de los desnudos que vemos aquí. Bueno, no quiero señalarles ninguno, pero los tienen todos. La fuente de la vida, como era habitual representar la fuente de la vida, tiene de original que los que van en cabalgata en torno a la fuente de la vida, viejos, jóvenes, viejos con doncellas juveniles y cosas por el estilo, se representan de otra manera. El Bosco aquí lo representa montando animales que son símbolos del pecado todos ellos, porque todos están haciendo travesuras pecaminosas. Y en el medio está la fuente de la vida. Si bajamos a las otras escenas, pues todo un sinfín. Perdónenme, y de verdad que me da mucho apuro poner todos estos ejemplos. Todos son obras religiosas, obras que se utilizaban para los oficios y para las cosas. No quiero entrar en detalles de esta figura, ni mucho menos en esta. No sé si es incluso más fantástica que alguna de las del Bosco, ni esta recolección de frutas que ustedes ven ahí, ni esto que
El otro día mirando por las redes, en las redes se encuentran cosas que a veces luego hay que verificar con mucho cuidado, como ustedes saben mejor que yo. A esto en las redes le llaman el Kama Sutra medieval. Pero bueno, ustedes saben que en todas las iglesias de nuestra Edad Media, en todas las iglesias románicas, normalmente en los canecillos había unos testículos colgando, una dama enseñando la vulva, ofreciendo la vulva, un señor con el pene entre las manos y a continuación el 69, por expresarme un poco así. Y eran las iglesias. ¿Qué ocurrió? Que venían los sacerdotes de la moral del siglo XVIII con un martillo y, salvo en pueblos ignotos de Castilla, Cantabria o por ahí, los fueron machacando todos los que se iban encontrando. Pero en la catedral de Orense, por ejemplo, había unas puertas de madera, y sigue habiendo, que si se abren y se mira bien hacia arriba, en la clave hay un priapo que ríanse ustedes del que les he enseñado antes. De tal manera que por allí es la puerta por donde sacan el Santísimo y no tenían ningún inconveniente en sacar por allí a este priapo. Bueno, podríamos seguir animales de estos extraños. Fíjese usted que Pontifical, cuando el obispo empezase a leer el tema, fíjense con qué inicial empezaba. Y luego ya de estos personajes graciosos, la verdad es que podía traerles lo que quisiera. Y simplemente he cogido unas cuantas deprisa y corriendo y intentando no ser nada de esto es del Bosco. Pero se dan ustedes cuenta que es el mundo del Bosco. De este mundo vive el Bosco. Bueno, les he ahorrado traerles los que con sus ventoseos tocan gaitas y cosas por el estilo, porque ¿para qué? O los que son de una ventosidad del diablo expulsa las almas del infierno, que es temas del Bosco y que son conocidos del 13, del 14, etcétera. Cosas grotescas como estas que ustedes ven aquí, luchas graciosas como esta, seres fantásticos como esta. ¿Se acuerdan aquel continente que se decía que había al sur y que los hombres que había hacía tanto calor que el pie les había crecido tanto que levantaban el pie y se daban sombra para que el sol no les molestase? Pues seres informes de este tipo que se han repetido, pues por ejemplo, desde los Beatos hasta el siglo XVI. Y por no cansarles, bueno, fíjense qué monja más estupenda, que ustedes están viendo ahí. Esta mujer corresponde al misal de Isabel la Católica. No he querido ir muy lejos porque es el misal de Isabel la Católica, vamos a respetar a Isabel la Católica. Este otro personaje. Pero si es que ustedes ven la literatura de la época, y es lo mismo, es decir, alguien desde el púlpito dice esas cosas, y todavía más fuertes, como tendremos ocasión de comentar. Misas sacrílegas. Pues bueno, si en una obra como esta, esto es una misa sacrilega, les diré que es un sacramentario. O sea que debían estar un poco mal de la cabeza aquellos hombres de iglesia. Y cierro porque los ejemplos podrían ser ad libitum. Cierro cerrando el tríptico de los grandes misterios, que todavía a mí se me caía la cara de vergüenza ver cómo explicaban en el Prado el Jardín de las Delicias de derecha a izquierda, diciendo que era una representación hereje adamita. De verdad que es vergonzoso que en el año 2018 se hable del adamismo en nuestro pintor, pero sobre todo en la iconografía representada. Miren, para la Edad Media la clave está en los títulos. Los cuadros que tienen algún matiz religioso tienen por ley obligación de poner el título. Si no, no es un cuadro religioso. El tríptico se cierra y ¿qué vemos aquí arriba? Pues como ven al Dios Padre aquí, y aquí hay un texto que yo lo veo muy mal, pero lo tengo aquí escrito. Vamos simplemente a la traducción. Él lo dijo y todo fue hecho.
Él lo mandó y todo fue creado. Si ustedes son lectores del Bosco, verán las vueltas que le han dado a esto. Es el Salmo 148 que exalta la creación por la creación. Simplemente eso. No es nada más que la creación. Cuando todo está creado, pone al hombre en el paraíso, se abre y está la actuación del hombre y el comportamiento del hombre después de este hecho. Y no tiene más, perdóneme, a mi manera de ver, no tiene mayor explicación. Bueno, aquí, ahí venía yo un poco desordenado, perdónenme, porque aquí lo que aparecía es, una vez abierto, vemos la creación, el hombre desenfrenado en sus vicios, y luego el castigo correspondiente del postigo siguiente. El adamita aficionado del Prado pues explicaba el tema desde el infierno al paraíso. Desde el infierno se pasaba por este estado, no sé cómo lo llamaba él, y se terminaba aquí en el paraíso. Yo, desde mi punto de vista, no hay, después de ver el título que se le da al tríptico cerrado, que normalmente estaban cerrados para que no cogiesen polvo, y solo en un momento determinado se abría, entonces todo el mundo sabía lo que iba a abrir y lo que iba a ver. Bien, ya voy terminando. Este tema que ustedes tienen delante es San Antonio. Es posiblemente, de todos los temas antonianos que él ha tratado, en donde más ampliamente desarrolla el tema, y con toda seguridad es una de las grandes obras del Bosco. ¿De dónde viene esta historia de San Antonio? Aunque no lo crean, iba a decir nosotros los gallegos, pero ustedes, la mayoría, no serán gallegos. Yo soy gallego. Los gallegos conocemos a un obispo, Juan Bonome, que es un franciscano que le hacen obispo y que, estando de obispo en la parte oriental del Mediterráneo, se encuentra con una vida de San Antonio escrita en árabe. Y entonces él hace una versión latina. Versión latina de este Juan Bonome, de este obispo gallego, que sabemos que estaba con los dominicos detrás de la Casa del Bosco. Y de ahí saca el tema para el desarrollo este tan complejo de la vida de San Antonio. Pero, ¿qué ocurre? No vio nunca el libro, el Bosco. Al Bosco le dieron unas cuantas cosas que podría hacer, pero él jamás lo vio. Y ustedes dirán, ¿y por qué llega usted a esa conclusión? Mire, a mí me cuesta, no les leería el texto original. Los toqueteos de la reina con San Antonio, ni la más pura pornografía más dura que ustedes se puedan imaginar, figura allí. Si eso hubiese caído en manos del Bosco, sabe Dios, con su gracia y su chacota que tenía en muchas ocasiones, podría haber hecho. Es de lo más ingenuo esta reina que aparece, que ven ustedes aquí. Es una pena porque tiene unas veladuras preciosas, ¿no? Pero ese cuerpo desnudo tratado de una manera normal, tentando al santo, y luego, si quieren, toda la interpretación puntual de todas estas escenas. Luego ya se ponen nerviosos en esta escena donde aparece Antonio y aparece la reina, y si se fijan, ¿qué hay a continuación del trasero de la reina? Una cola demoníaca, como se representaba a Melusina en su época. Cuando Melusina se escondía para que no lo viese nadie, dejaba verse su desnudez completa y como era maligna, se le veía la cola por detrás. Dios mío, ¿cómo es esta escena en el San Antonio original que nunca pudo ver el Bosco? Por eso yo hace ya años escribí en esta dirección. Yo no me creo lo que defienden Marías y otros especialistas de ese Bosco culto pasado por Roma.
ni sé cómo pasó por Roma, ni sé el tipo de cultura que tuvo. El Bosco es un personaje que vive, como les decía al principio, en el otoño de la Edad Media. Pero miren, la palabra otoño de la Edad Media es una palabra muy manoseada. Lo escribió un clásico de la historia, que es Huizinga, y es un libro que yo les recomiendo que lean si les gusta la Edad Media. Pero hoy día tiene una fuerte crítica porque consideran que ve una cultura decadente. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ustedes no lo recordarán, pero lo han leído. A mí me enseñaron que el manierismo, yo tuve a Diego Angulo y a Camón Aznar de profesores, fíjense lo viejo que soy, que me decían que el manierismo pues, era un estilo amanerado, que era reiterarse sobre lo mismo. Si usted dice eso hoy del manierismo, con toda la razón del mundo, le echan a patadas de un sitio porque el manierismo es un estilo que tiene vida por sí mismo. El otoño de la Edad Media existe, es un periodo final de la Edad Media, pero desde luego no es un periodo negativo, es uno de los periodos más creativos. Normalmente, de las crisis finales, de las grandes guerras, de las grandes pestes, el periodo inmediatamente siguiente es un periodo de enorme florecimiento. Los medievalistas teníamos una manera de clasificar horrible, que era, si no es una cosa del 15 y no es del 13, es que es del 14. Pero no teníamos argumentación para saber lo que era del 14. No teníamos argumentación. Un doctorando mío hizo la tesis y hoy en día es uno de los más grandes medievalistas de este país y aclaró muy profundamente este planteamiento. El Bosco está viviendo ese mundo del otoño de la Edad Media. Un otoño real, la Edad Media está terminándose, pero no quiere decir que no sea un periodo rico, creativo. Y por otro lado, está el mundo crepuscular del día que están haciendo. Y ese día que están haciendo es el Renacimiento. Entonces, el Bosco se mueve con técnicas del Renacimiento, pero con todo un imaginario del pasado medieval que es absolutamente reconocible. De ahí lo que les dije al principio. Y lo siento, pero salvo el empíreo que yo les proyecté al principio, prácticamente no hay nada, absolutamente nada, que no sea un tratamiento bellísimo, que no sea algunas veces algo menos chusco que esa recolección de la monja que veíamos antes, una materialización magnífica, pero hay muy poca originalidad. Y cuando digo originalidad y fantasía, lo que estoy negando es que no fuesen temas conocidos de sobra por él, por uno u otro camino. Si queremos decir que era fantástico, sí, fantástico puede ser, pero ya era fantástico antes que él. Y se trataba no como elemento fantástico, porque es que además se lo creían que era así. Los paisajes, los vegetales, los animales, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias.